Durante una sequía que lo destruyó casi todo, un hombre recibió una oferta capaz de cambiar su vida para siempre. Vender la tierra significaba sobrevivir. Quedarse significaba confiar, sin ninguna garantía. Atrapado entre una fe que se negaba a rendirse y el miedo de haber tomado la decisión equivocada, Samuel descubrió algo que nadie esperaba. Esta historia demuestra que Dios no siempre responde como esperamos, pero nunca llega tarde. Samuel era un pastor sencillo, un hombre de pocas palabras. Sus manos estaban agrietadas por años de trabajo, su rostro quemado por el sol, su mirada siempre serena, siempre firme. Vivía en una pequeña casa de piedra y barro, cerca de una colina seca que había sido testigo de 3 generaciones de su familia. 2 pequeños niños compartían ese humilde hogar con él. 2 varones que miraban a su padre como se mira a una montaña, con reverencia y con la certeza de que jamás se movería. La tierra que recorría cada mañana no era solo tierra, era herencia, era memoria. Su padre había pastoreado ovejas en ese mismo suelo, su abuelo antes que él. La tierra bajo los pies de Samuel guardaba las huellas de hombres que hacía mucho habían vuelto al polvo, pero cuyo legado aún vivía en cada brizna de hierba seca, cada piedra, cada amanecer silencioso. Cada mañana antes de mover el rebaño, Samuel se detenía en el mismo lugar, un claro cerca de la colina. Se quedaba allí, inmóvil, y miraba hacia el cielo. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Oraba en silencio, no pedía riquezas, no pedía comodidad, no pedía una vida más fácil, solo pedía la fuerza para mantenerse en pie, para seguir siendo honesto, para seguir siendo el hombre que sus hijos creían que era. El pasto vuelve, les decía a sus hijos. El carácter una vez perdido nunca regresa. Los niños no entendían del todo esas palabras. Eran demasiado jóvenes para comprender el peso de la integridad, el costo de mantenerse firme cuando el mundo te ruega que cedas. Pero escuchaban, y en algún lugar profundo dentro de ellos, esas palabras plantaban raíces que algún día crecerían hasta convertirse en convicción. Samuel nunca pedía mucho, no soñaba con riqueza ni reconocimiento. Solo quería lo suficiente, suficiente para alimentar a sus hijos, suficiente para mantener vivo el rebaño, suficiente para honrar la tierra que sus ancestros le habían confiado. Esa era su definición de éxito, no acumulación, sino preservación, no conquista, sino fidelidad. Pero incluso los corazones más fieles son probados. Incluso las montañas más fuertes enfrentan tormentas que amenazan con quebrarlas. Y Samuel, con toda su fuerza silenciosa, estaba a punto de enfrentar una prueba que sacudiría los cimientos de todo lo que creía. Si Samuel perdía esa tierra, no solo perdería sus ingresos, no solo perdería sus ovejas, su casa o su rutina diaria, se perdería a sí mismo. Porque esa tierra no era algo que él poseía, era algo que él era. Y cuando un hombre pierde lo que es, ninguna cantidad de dinero puede recuperarlo. La sequía aún no había llegado, pero venía en camino. La sequía no llegó lentamente, no envió advertencias ni dio tiempo para prepararse. Una mañana, el cielo estaba azul. A la siguiente estaba vacío. Las nubes desaparecieron como si nunca hubieran existido, y el sol comenzó a arder con una crueldad que Samuel jamás había presenciado. La hierba, que una vez fue verde y suave bajo las pezuñas de las ovejas, se volvió amarilla en cuestión de días, luego gris, luego se desmoronó en polvo. Samuel lo intentó todo. Movió el rebaño a diferentes partes de la tierra, buscando parches de vegetación que sobrevivieran. Racionó el alimento que tenía almacenado, estirando cada porción lo más posible. Improvisó, se adaptó. Oró con más fervor que nunca.
Pero la tierra no escuchaba. El cielo permanecía en silencio. Y las ovejas comenzaron a debilitarse. Una mañana, mientras el sol se elevaba como una bola de fuego sobre el horizonte, una de las ovejas se desplomó en medio del campo. Samuel corrió hacia ella, se arrodilló junto a su cuerpo, levantó su cabeza, intentó obligarla a ponerse de pie, pero sus ojos ya se estaban nublando. Su respiración llegaba en jadeos cortos y superficiales, y luego se detuvo. Murió en sus brazos, su lana áspera contra su piel, su peso de pronto más pesado de lo que jamás había sido. Samuel se quedó allí por largo rato, sosteniendo a la oveja muerta. No lloró, no gritó, simplemente la sostuvo, como si al negarse a soltarla pudiera de algún modo revertir lo sucedido. Pero la muerte no negocia, no hace tratos. Toma lo que quiere y deja a los vivos cargando el peso de su ausencia. En los días siguientes, más ovejas cayeron. Una por una, se desplomaban donde estaban, sus cuerpos demasiado débiles para continuar. Cada muerte era una herida. Cada pérdida era un pedazo del futuro de Samuel desmoronándose ante sus ojos. El rebaño que había sostenido a su familia por generaciones estaba desapareciendo y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Los niños observaban a su padre con ojos preocupados. No entendían el peso completo de lo que estaba sucediendo, pero podían sentirlo. Podían ver cómo los hombros de su padre se encorvaban un poco más cada noche. Podían escuchar el silencio que llenaba la casa donde antes vivía la risa. Algo se estaba rompiendo, y ellos eran demasiado pequeños para arreglarlo. Samuel contó lo que quedaba. Menos ovejas significaban menos lana para vender. Menos lana significaba menos dinero. Menos dinero significaba hambre. La matemática era simple y brutal. La ecuación de la supervivencia no tenía espacio para la esperanza, solo para los números. Y los números se reducían cada día. Por las noches, Samuel salía de su pequeña casa de piedra y miraba las estrellas. Se preguntaba si Dios estaría observando. Se preguntaba si sus oraciones llegaban a alguien. Se preguntaba si la fe era suficiente o si la fe sin lluvia era solo otra palabra para la necedad. Pero seguía orando. Cada mañana, en el mismo lugar, antes de que el sol se volviera demasiado ardiente para soportar, seguía pidiendo fuerza, seguía pidiendo guía. Seguía creyendo, incluso cuando creer se sentía como cargar una roca cuesta arriba por una pendiente interminable. Si esta historia está tocando tu corazón, escribe en los comentarios. Elijo confiar, aunque no entienda. La tierra seguía en pie, la casa seguía intacta, pero el rebaño estaba cayendo. Y con cada oveja que moría, una parte de la esperanza de Samuel moría con ella. No tenía idea de que su mayor prueba aún estaba por venir, que un hombre llegaría pronto con una oferta que haría la supervivencia fácil y la rendición tentadora, que la verdadera sequía no estaba en el cielo, sino en la decisión que tendría que tomar. La tierra seguía en pie, pero el rebaño comenzaba a caer. Fue en medio de esta devastación que apareció el hacendado. Llegó montando un caballo fuerte, su ropa demasiado limpia para el polvo que cubría todo lo demás. Sus botas estaban lustradas, su sombrero era nuevo. Sus ojos recorrían la tierra moribunda con la fría precisión de un hombre que ve oportunidad donde otros ven tragedia. Samuel lo observó acercarse. Había algo inquietante en la forma en que el hombre se movía, en la manera en que se sostenía con la confianza de alguien que nunca había conocido la necesidad, que nunca había sentido la sensación de ver su sustento desmoronarse en polvo. Este no era un hombre que venía a ofrecer ayuda, este era un hombre que venía a cobrar. El hacendado desmontó con facilidad practicada y caminó hacia Samuel. Sonrió
pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era el tipo de sonrisa que usan los hombres de negocios cuando saben que tienen todas las cartas. El tipo de sonrisa que dice: ya sé lo que vas a decir y estoy preparado para ello. He oído sobre tu situación, dijo el hacendado, su voz suave como aceite. La sequía está golpeando a todos con fuerza, pero parece que tu tierra está sufriendo más que la mayoría. Pensé en venir a ver si hay algo que pueda hacer para ayudar. Samuel no dijo nada. Había aprendido hace mucho que el silencio era a menudo la respuesta más sabia. Dejar que el otro hombre hable, dejar que revele sus verdaderas intenciones. Las palabras dichas con prisa nunca pueden retirarse, pero el silencio siempre puede romperse cuando llega el momento correcto. El hacendado miró alrededor, su mirada demorándose en los campos secos, las ovejas flacas, la tierra agrietada. Asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. Está mal, dijo. Peor de lo que esperaba. Pero tengo una solución. Quiero comprar tu tierra antes de que pierda todo su valor, antes de que la sequía la convierta en desierto. Nombró un precio. Era más dinero del que Samuel había visto en toda su vida. Más que suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, en algún sitio verde donde la lluvia aún cayera. Más que suficiente para alimentar a sus hijos por años. El número quedó suspendido en el aire entre ellos como una promesa o una trampa. Samuel sintió que su corazón se aceleraba. La oferta era tentadora, más que tentadora, era lógica, era práctica, era lo inteligente. ¿Por qué aferrarse a una tierra moribunda cuando podías tomar el dinero y huir? ¿Por qué pelear una batalla que no puedes ganar? Pero entonces el hacendado dijo algo que atravesó a Samuel como un cuchillo. La fe no alimenta a los hijos. Las palabras fueron dichas casualmente, casi con descuido, pero cayeron con la fuerza de un golpe. Samuel las sintió asentarse en su pecho, frías y pesadas. El hacendado tenía razón, en cierto modo. La fe sola no podía poner comida en la mesa. La fe sola no podía evitar que las ovejas murieran. La fe sola no podía hacer que la lluvia cayera. Pero Samuel sabía algo que el hacendado no sabía. Sabía que la fe no se trataba solo de resultados. No se trataba solo de obtener lo que pedías. La fe se trataba de en quién te convertías durante la espera. La fe se trataba del hombre que eras cuando nadie estaba mirando. La fe se trataba de resistir cuando soltar sería mucho más fácil. Miró al hacendado por un largo momento. Luego habló, su voz tranquila pero firme. Lo pensaré. La sonrisa del hacendado titubeó, solo por un instante. No estaba acostumbrado a que le dijeran que esperara, pero se recuperó rápidamente, inclinando su sombrero con cortesía exagerada. No pienses demasiado, dijo. Ofertas como esta no duran para siempre. Montó su caballo y se alejó, dejando una nube de polvo a su paso. Samuel lo observó partir, el peso de la decisión presionando sobre sus hombros como una carga física. La oferta parecía salvación, pero olía a pérdida. Esa noche, Samuel caminó por la tierra en silencio. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si estuviera memorizando cada piedra, cada sombra, cada parche de tierra agrietada. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando luz pálida sobre los campos que una vez habían sido verdes, que una vez habían estado vivos con el sonido de ovejas balando y hierba susurrando. Pasó por el lugar donde su abuelo había construido la primera cerca. Pasó por el árbol donde su padre le había propuesto matrimonio a su madre. Pasó por la pequeña tumba donde su esposa ahora descansaba, llevada demasiado pronto por una fiebre que ninguna oración pudo curar. Cada paso era un recuerdo. Cada respiración era una despedida que no estaba listo para decir. En su mente repasaba los números una y otra vez. El dinero que el hacendado ofrecía lo resolvería todo. Pagaría la comida. Pagaría un nuevo comienzo.
Les daría a sus hijos la oportunidad de una vida que no dependiera de los caprichos del clima. La lógica era innegable. La matemática era clara. Pero algo dentro de él se resistía. Algo más profundo que la lógica, más antiguo que la razón. Esta tierra no era solo propiedad, era identidad, era la manifestación física de generaciones de fe, de lucha, de supervivencia. Venderla sería borrar todo eso. Venderla sería admitir que la sequía había ganado. Pensó en el invierno que se acercaba, pensó en los rostros delgados de sus hijos, sus cuerpos en crecimiento que necesitaban más comida de la que él podía proveer. Pensó en los aldeanos que ya habían comenzado a murmurar que Samuel era demasiado orgulloso, demasiado terco, demasiado necio para aceptar ayuda cuando se la ofrecían. Quizás tenían razón. Quizás el orgullo lo estaba cegando ante la solución obvia. Quizás aferrarse era solo otra forma de egoísmo disfrazada de fe. La culpa era sofocante. La sentía presionando contra su pecho, dificultándole respirar. ¿Qué clase de padre pone su propio orgullo por encima de la supervivencia de sus hijos? ¿Qué clase de hombre se aferra a tierra y piedras mientras su familia pasa hambre? Por primera vez en su vida, Samuel permitió que la duda entrara en su corazón. Quizás estoy equivocado. El pensamiento era aterrador. Había construido toda su vida sobre el fundamento de la fe, sobre la creencia de que Dios proveería, de que resistir siempre era mejor que soltar. Pero ¿y si ese fundamento estaba agrietado? ¿Y si la fe a la que se había aferrado era solo otra forma de terquedad? Cayó de rodillas en medio del campo. La tierra seca era dura bajo él, inflexible, sin ofrecer consuelo. Miró hacia el cielo, hacia las estrellas que parecían tan lejanas, tan indiferentes a su sufrimiento. Su oración esa noche fue diferente. No pidió lluvia, no pidió que la sequía terminara, no pidió milagros, ni señales, ni intervención sobrenatural. Pidió algo más simple, algo más difícil. Pidió dirección, pidió saber si estaba siendo fiel o solo necio. Pidió la sabiduría para ver la diferencia entre confianza y terquedad. Pidió una señal, cualquier señal, que le mostrara el camino correcto. El cielo permaneció en silencio. Las estrellas continuaron su danza fría y distante. Y Samuel se quedó arrodillado hasta que le dolieron las rodillas, hasta que el aire nocturno se volvió tan frío que su aliento formaba nubes frente a su rostro. Cuando finalmente se levantó, no tenía respuestas, pero algo había cambiado dentro de él. El peso seguía allí, pero se sentía diferente de algún modo, más ligero, como si el acto de entregar su certeza hubiera liberado algo que no sabía que estaba cargando. Rendirse empezaba a sentirse como responsabilidad. Los días que siguieron fueron un ejercicio de resistencia. Cada mañana Samuel se levantaba antes del amanecer, revisaba las ovejas restantes y buscaba cualquier señal de que la sequía pudiera estar terminando. Cada mañana no encontraba nada. El cielo permanecía despejado e implacable. El sol continuaba su asalto incesante. La tierra seguía agrietándose y desmoronándose. Continuó orando. Cada mañana, en el mismo lugar, con las mismas palabras elevándose silenciosamente de sus labios. Pero las oraciones se sentían diferentes ahora. Se sentían vacías, como ecos en una habitación vacía. La conexión que siempre había sentido con algo más grande que él mismo parecía haberse deshilachado, adelgazado, estirado hasta el punto de romperse. Otra oveja enfermó. Samuel la encontró tendida a la sombra de una roca, su respiración dificultosa, sus ojos opacos y desenfocados. Conocía las señales. Las había visto demasiadas veces ya. No duraría la semana. Llegó un mensajero del hacendado. El muchacho era joven,
probablemente no mayor de lo que serían los propios hijos de Samuel en unos años. Entregó su mensaje con eficiencia practicada. La oferta no duraría mucho más. El hacendado tenía otras opciones, otras tierras que comprar. Si Samuel quería asegurar el futuro de su familia, necesitaba decidir pronto. Samuel agradeció al muchacho y lo despidió. Luego se sentó en una roca y se quedó mirando el horizonte, tratando de encontrar significado en el vacío. Los aldeanos habían dejado de ser sutiles con sus opiniones. Hablaban abiertamente ahora sobre la terquedad de Samuel, su orgullo, su negativa a aceptar la verdad obvia de que su tiempo en esa tierra había terminado. Algunos decían que era egoísta, poniendo su propio apego por encima de las necesidades de sus hijos. Otros decían que estaba delirando, aferrándose a la fe cuando la fe claramente lo había abandonado. Samuel escuchaba todo, cada susurro, cada acusación, cada mirada de lástima, y con cada una, la duda dentro de él crecía más fuerte. Quizás tenían razón, quizás él era el tonto que decían. Quizás Dios había guardado silencio porque no había nada que decir, porque la respuesta había estado frente a él todo el tiempo, y él simplemente había sido demasiado ciego para verla. Su fe no se había ido, solo estaba cansada, desgastada por semanas de silencio, por el asalto implacable de la realidad, por el peso de la responsabilidad que lo presionaba a cada momento de cada día. Todavía creía. Pero la creencia sin confirmación es una carga pesada de llevar. Se encontró envidiando a aquellos que no tenían fe en absoluto. Al menos ellos no tenían que luchar con el silencio del cielo. Al menos no tenían que preguntarse si su sufrimiento era una prueba o simplemente mala suerte. Al menos podían tomar decisiones basadas solo en la lógica, sin la complicación de tratar de discernir una voluntad que se negaba a revelarse. Pero la envidia es un veneno que destruye a quien lo bebe. Samuel lo sabía. Apartó esos pensamientos, obligándose a concentrarse en lo que podía controlar. Podía alimentar a las ovejas con lo poco que quedaba. Podía consolar a sus hijos. Podía seguir poniendo un pie delante del otro, incluso cuando cada paso se sentía como caminar a través del lodo. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sin distracciones, la duda tenía espacio para crecer. Le susurraba en las horas silenciosas, sugiriendo que había desperdiciado su vida, que el legado de sus ancestros estaba a punto de terminar por su necedad, que sus hijos crecerían resentidos con el padre que eligió el orgullo sobre lo práctico. No sabía cuánto tiempo más podría resistir. No sabía si resistir era siquiera lo correcto. Todo lo que sabía era que el cielo permanecía cerrado, y el silencio del cielo se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Cuando Dios guarda silencio, el miedo aprende a hablar más fuerte. Era temprano en la mañana cuando Samuel vio al extraño. Caminaba con sus hijos por el camino polvoriento que llevaba al pueblo, esperando intercambiar algo de la lana que les quedaba por pan, cuando se encontraron con un hombre sentado al borde del sendero. La ropa del hombre estaba gastada, remendada en algunos lugares, manchada con el polvo de muchos caminos. Su rostro estaba curtido, marcado con las líneas de las dificultades y el tiempo. El extraño levantó la vista cuando se acercaron. Sus ojos estaban cansados pero claros, con una profundidad que parecía fuera de lugar con su apariencia andrajosa. No habló al principio, simplemente los observó como esperando algo. Luego, en una voz apenas más fuerte que un susurro, dijo dos palabras: «Tengo sed». Samuel se detuvo, miró al hombre, luego a la cantimplora que colgaba de su cinturón. Era la última agua que tenían para el día. El pueblo aún estaba a una larga caminata y el sol ya estaba comenzando su ascenso despiadado. Sus hijos lo miraban, esperando ver qué haría. Dudó. Era una reacción natural,
un instinto de supervivencia afinado por semanas de escasez. Cada gota de agua era preciosa ahora. Cada recurso tenía que ser cuidadosamente guardado, cuidadosamente racionado. Dar su agua significaba arriesgar su propia sed, su propia incomodidad, su propia supervivencia. Pero entonces Samuel miró a los ojos del extraño, y algo en esos ojos lo hizo alcanzar la cantimplora. Quizás fue compasión, quizás fue el recuerdo de su propia desesperación, sus propios momentos de necesidad. Quizás fue algo completamente diferente, un impulso que no podía explicar, una voz sin palabras diciéndole que este momento importaba más de lo que sabía. Abrió la cantimplora y se la entregó al extraño. El hombre la tomó con ambas manos, como si recibiera algo sagrado. Bebió lentamente, deliberadamente, saboreando cada trago como si fuera el vino más fino. Cuando terminó, devolvió la cantimplora con un gesto de gratitud. «Gracias», dijo el extraño. Su voz era más fuerte ahora, más firme. La bondad en tiempos de escasez es más rara que el agua en el desierto. Samuel asintió, sin saber cómo responder. Estaba a punto de continuar su camino cuando el extraño habló de nuevo. «Cuando la próxima oveja caiga», dijo el hombre, sus ojos sosteniendo los de Samuel con una intensidad que hizo que el aire se sintiera de pronto quieto, «no la entierres donde has enterrado a las demás». Samuel frunció el ceño. ¿Cómo sabía este hombre sobre las ovejas? ¿Cómo sabía sobre los entierros? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero antes de que pudiera expresar alguna, el extraño continuó. Miró hacia la colina seca que dominaba la tierra de Samuel. Su mirada se demoró allí, como si viera algo invisible a los ojos ordinarios. Hay lugares que parecen muertos, pero solo están esperando ser abiertos. Las palabras no tenían sentido. Eran crípticas, misteriosas, el tipo de cosas que un profeta diría en una historia antigua. Samuel quiso preguntar qué significaban, quiso exigir una respuesta más clara. Pero cuando se volvió hacia el extraño, el hombre ya se estaba alejando, su figura haciéndose más pequeña contra la vastedad del paisaje. Samuel se quedó allí por un largo momento, observando hasta que el extraño desapareció tras una curva del camino. Sus hijos tiraban de sus manos, impacientes por continuar el viaje. Pero Samuel no podía moverse. Las palabras del extraño resonaban en su mente, extrañas e inquietantes y extrañamente esperanzadoras. No entendía el mensaje, pero algo muy dentro de él sabía que no podía ignorarlo. No entendió la advertencia, pero sintió que no podía ignorarla. La oveja enferma murió ese mismo día. Samuel la encontró tendida, inmóvil, en el mismo lugar donde la había dejado esa mañana, sus ojos cerrados como en un sueño pacífico. Se arrodilló junto a ella, puso su mano sobre su lana y sintió la ausencia de calor que significaba que su espíritu había partido. Levantó su cuerpo, más ligero ahora en la muerte de lo que había sido en vida, y comenzó la caminata familiar hacia el lugar de entierro. Era un parche de tierra en el borde de su propiedad, donde había enterrado a todas las demás. Un cementerio creciente que marcaba el costo de la sequía en cuerpos y huesos. Pero a mitad de camino se detuvo. Las palabras del extraño regresaron a él sin ser llamadas e insistentes. «No la entierres donde has enterrado a las demás». Las palabras no tenían sentido práctico. ¿Por qué importaría dónde enterraba a una oveja muerta? ¿Qué diferencia podría hacer el lugar? Y sin embargo, algo lo hizo girar, algo lo hizo cambiar de dirección, algo guió sus pies hacia la colina seca que dominaba su tierra, la misma colina que el extraño había mirado con tanta intensidad. La subida era difícil con el cuerpo de la oveja en sus brazos. El terreno era rocoso, desigual, cubierto de piedras sueltas que se movían bajo sus pies. Para cuando llegó a la cima, sus músculos dolían y su respiración llegaba en jadeos pesados. Pero no se detuvo.
Eligió un lugar cerca de una gran roca, un sitio que parecía tan bueno como cualquier otro para lo que debía hacerse. Dejó a la oveja con cuidado y tomó la pala que había traído. Luego hundió la hoja en la tierra. El sonido fue diferente. Lo notó inmediatamente. En lugar del golpe sordo del metal contra tierra compacta, hubo un tono más hueco, casi resonante, como si el suelo debajo no fuera tan sólido como parecía. Golpeó de nuevo. El mismo sonido. Su corazón comenzó a latir más rápido, aunque no sabía por qué. Solo estaba cavando una tumba, nada más. Y sin embargo, la tierra parecía estar diciéndole algo, hablando en un idioma que apenas comenzaba a entender. En el cuarto golpe, la tierra cedió. No gradualmente, sino de repente, una sección del suelo colapsando hacia adentro, revelando un espacio oscuro debajo. Samuel saltó hacia atrás, sobresaltado, su pala cayendo de sus manos. Por un momento, solo se quedó mirando. El agujero en el suelo parecía casi artificial, demasiado regular para ser natural. Se acercó con cautela, asomándose a la oscuridad. Y entonces lo vio. El borde de algo hecho por el hombre. Madera. Madera vieja y gastada, parcialmente cubierta por años de tierra acumulada. Sus manos temblaban mientras comenzaba a limpiar la tierra. La madera resultó ser una cubierta, una especie de tapa ajustada sobre una abertura en la roca. Era antigua, claramente obra de manos que habían vuelto al polvo generaciones atrás. Quizás las manos de su abuelo, quizás más antiguas aún. Agarró el borde de la cubierta y tiró. Se resistió al principio, sostenida en su lugar por años de escombros y el asentamiento de la tierra. Pero luego cedió con un gemido de madera vieja, abriéndose para revelar lo que había debajo. Aire fresco subió desde la abertura, trayendo consigo el aroma de humedad, de algo mojado y vivo en un mundo que se había vuelto seco y muerto. La respiración de Samuel se atascó en su garganta, y entonces lo escuchó. Suave al principio, apenas audible, pero haciéndose más claro a medida que sus oídos se ajustaban a la acústica subterránea. El sonido del agua, no torrencial, no dramático, sino constante, continuo, eterno, cayó de rodillas al borde de la abertura y miró hacia abajo. En la luz tenue que se filtraba desde arriba, pudo verla, una poza de agua, clara y quieta, alimentada por un manantial subterráneo, que había estado fluyendo bajo sus pies toda su vida sin que él lo supiera. Samuel no sabía si reír o llorar. Hizo ambas cosas. Las lágrimas llegaron primero, corriendo por su rostro curtido mientras su cuerpo temblaba con sollozos que no podía controlar. Y luego la risa, salvaje, gozosa, incrédula, que resonó en las paredes de piedra de la cámara subterránea. Así que estuvo aquí todo el tiempo. La provisión no había venido del cielo, no había llegado en forma de lluvia o intervención milagrosa. Había estado allí todo el tiempo, oculta bajo sus pies, esperando el momento en que él estaría lo suficientemente desesperado como para buscar en lugares donde nunca había pensado mirar. La provisión no vino del cielo, estaba escondida bajo sus pies. En los días que siguieron, Samuel trabajó con un propósito que no había sentido en meses. Despejó la abertura al manantial subterráneo, reforzando sus bordes con piedras para prevenir derrumbes. Improvisó un sistema simple de cubetas y cuerdas para sacar agua de las profundidades. Se movía con cuidado, metódicamente, tratando el descubrimiento con la reverencia que merecía. El agua era fría y clara, con una dulzura que parecía llevar el recuerdo de lluvias de siglos pasados. Samuel la racionó cuidadosamente, usando solo lo suficiente para sostener a las ovejas sobrevivientes, para regar el pequeño huerto que su esposa había plantado años atrás, para llenar los recipientes de agua en su hogar. En semanas, el cambio era visible. Las ovejas crecieron más fuertes,
su lana engrosando, sus ojos recuperando el brillo que se había desvanecido durante la sequía. El huerto, que se había marchitado hasta quedar en tallos marrones, comenzó a mostrar indicios de verde. La vida estaba regresando a la tierra, gota a preciosa gota. Los vecinos lo notaron. Era imposible ocultarlo. Vieron las ovejas que deberían estar muertas, los parches de verde que deberían ser marrones, los niños que ya no tenían la mirada hueca del hambre en sus ojos. Los susurros se esparcieron por el pueblo, especulaciones sobre cómo Samuel había logrado lo que parecía imposible, y entonces el hacendado regresó. Vino en el mismo caballo fuerte, con la misma ropa limpia, con la misma mirada calculadora en sus ojos. Pero algo había cambiado en su actitud. La confianza casual se había ido, reemplazada por algo más duro, más urgente. «He oído sobre tu agua», dijo sin preámbulos. «Quiero hacerte una nueva oferta, no solo por la tierra esta vez, por la tierra y el manantial, juntos». Nombró un precio que era asombroso, 10 veces lo que había ofrecido antes, suficiente dinero para hacer rico a Samuel por cualquier estándar. Su voz era suave, razonable, pero debajo de las palabras había un filo de desesperación que no había estado allí antes. Samuel lo miró por un largo momento, luego negó con la cabeza. «La tierra no está en venta», dijo, «y el agua tampoco». La expresión del hacendado se oscureció. «Estás cometiendo un error», dijo. «El agua es poder en tiempos como estos. El poder atrae enemigos. Estás preparado para defender lo que has encontrado». Samuel sostuvo su mirada sin parpadear. «He estado defendiendo esta tierra toda mi vida. Nada ha cambiado». El hacendado se fue sin decir otra palabra, pero Samuel sabía que no había terminado. Podía verlo en los ojos del hombre, el hambre, el cálculo, la negativa a aceptar la derrota. Hombres así no se rinden fácilmente, encuentran otras formas de conseguir lo que quieren. Sus sospechas se confirmaron unos días después. Se levantó antes del amanecer para revisar el manantial y encontró la entrada bloqueada. Piedras pesadas habían sido rodadas sobre la abertura durante la noche, sellando el acceso al agua debajo. El trabajo había sido hecho apresuradamente, pero efectivamente, y no llevaba firma. Pero Samuel sabía quién era el responsable. El miedo lo atrapó entonces, frío y familiar. El agua era su línea de vida. Sin ella, la sequía reclamaría todo lo que había luchado por salvar. El hacendado lo sabía. Estaba tratando de forzar la mano de Samuel, de hacerlo tan desesperado que vender pareciera la única opción. Pero algo más se elevó junto al miedo. Algo más fuerte. Determinación. Resolución. La certeza de que no había sido guiado a esta agua solo para que se la quitara la codicia de otro hombre. Llamó a sus hijos a su lado. Juntos comenzaron el trabajo de despejar la entrada. Piedra por piedra, hora tras hora, removieron la obstrucción. Cuando los aldeanos vieron lo que estaba pasando, algunos vinieron a ayudar. Personas que una vez habían susurrado sobre la terquedad de Samuel, que habían dudado de su fe, que lo habían instado a vender. Al anochecer, el manantial estaba abierto de nuevo. Samuel y sus hijos construyeron un muro protector alrededor, más fuerte que antes. Se turnaron para vigilar durante la noche, listos para defender lo que Dios les había revelado. El agua salvó la tierra, pero ahora Samuel necesitaba proteger su corazón. La tierra comenzó a respirar de nuevo. Sucedió lentamente, imperceptiblemente al principio. Una brizna de hierba aquí, una flor brotando allá. Pero día tras día, la transformación se hizo más visible. La tierra marrón se suavizó, se oscureció. Recordó lo que significaba retener humedad. Las ovejas se engordaron y se pusieron saludables. Su lana gruesa y lustrosa. El huerto estalló con verduras, más de las que la familia de Samuel podía comer. Samuel podría haber guardado el agua para sí mismo. Nadie lo habría culpado. Después de todo,
la había encontrado en su propia tierra. La había descubierto a través de un camino que nadie más había recorrido. Era suya por todo derecho que importaba. Pero acaparar nunca había estado en su naturaleza. La abundancia, creía él, estaba destinada a ser compartida. Estableció un sistema. Los aldeanos podían venir al manantial en horarios designados, llenar sus recipientes, tomar lo que necesitaran para sus familias y sus animales. Había reglas. Nada de desperdicio, nada de acaparar, nada de tomar más de lo que correspondía. Pero dentro de esos límites, el agua estaba disponible para todos. El efecto en el pueblo fue profundo. Familias que habían estado al borde de irse decidieron quedarse. Cultivos que habían sido abandonados fueron replantados. Animales que habían sido vendidos en desesperación fueron reemplazados. La sequía no había terminado. El cielo permanecía tan vacío como siempre, pero su poder había sido quebrado. El manantial subterráneo proveía lo que los cielos se negaban a dar. La influencia del hacendado comenzó a desvanecerse. Sin la palanca de la desesperación, sus ofertas no significaban nada. La gente ya no necesitaba vender sus tierras para sobrevivir. Ya no necesitaban inclinarse ante sus términos ni aceptar sus condiciones. El poder que había acumulado a través de la desgracia ajena se evaporó como el rocío de la mañana. Se fue del pueblo eventualmente, no dramáticamente, no en derrota, sino en silencio, sin anuncio. Un día su gran casa estaba ocupada. Al siguiente, estaba vacía. Samuel escuchó que se había mudado a otra región, a otra zona azotada por la sequía, donde sus tácticas aún podrían funcionar. No sintió satisfacción por la partida del hombre, solo un alivio silencioso de que la tentación que representaba se hubiera ido. Los aldeanos comenzaron a mirar a Samuel de manera diferente. Donde antes había habido lástima y crítica, ahora había respeto. Vieron en él algo que no habían reconocido antes. No terquedad, sino firmeza. No orgullo necio, sino fe silenciosa. Se había aferrado cuando todos le decían que soltara, y su resistencia había salvado no solo a él mismo, sino a todos ellos. Samuel aceptó su respeto con la misma humildad con la que había aceptado sus críticas. Sabía que el agua no había sido su logro. No había creado el manantial ni guiado su flujo subterráneo. Simplemente había sido guiado hacia ella. Se le había mostrado dónde cavar. Se le había dado lo que nunca podría haber encontrado por sí mismo. Sus hijos estaban creciendo. Ya tenían edad suficiente para entender lo que había sucedido, edad suficiente para llevar la historia con ellos hacia sus propios futuros. Samuel les enseñó lo que la experiencia le había enseñado a él, que la fe no se trata de obtener lo que quieres, sino de confiar en aquel que sabe lo que necesitas. La tierra que una vez pareció maldita, ahora parecía bendecida. La herencia que sus ancestros habían transmitido casi había terminado con él, pero en cambio continuaría, fortalecida, enriquecida, llevando la historia de la sequía y el agua y el extraño en el camino. Samuel seguía orando cada mañana en el mismo lugar, pero sus oraciones eran diferentes ahora. Eran menos sobre pedir y más sobre agradecer, menos sobre necesitar y más sobre reconocer. Había aprendido que la provisión de Dios no siempre viene de arriba. A veces espera abajo, oculta hasta el momento en que estamos listos para encontrarla. El desierto no había sido un castigo, había sido un escondite. Esta historia no es sobre ovejas, nunca fue sobre ovejas, y en realidad tampoco es sobre agua, aunque el agua corre a través de cada capítulo como un hilo de esperanza. Esta historia es sobre confianza, sobre lo que sucede cuando todo se desmorona y no te queda nada más que la elección de creer o quebrarte.
Samuel podría haberse rendido. En cualquier punto de su camino, rendirse habría sido la opción lógica. La sequía era real. Las ovejas muriendo eran reales. El hambre amenazando a sus hijos era real. Cada argumento práctico apuntaba hacia vender, hacia cortar sus pérdidas, hacia aceptar la derrota con gracia antes de que se convirtiera en desastre. Pero Samuel entendía algo que la lógica no puede enseñar. Entendía que la fe no es la ausencia de duda, sino la presencia de confianza en medio de la duda. Entendía que aferrarse no siempre es terquedad. A veces es la única forma de obediencia disponible cuando el camino hacia adelante está oculto. Dios no cambió el cielo para Samuel. Las nubes no se abrieron. La lluvia no cayó. La sequía continuó como hacen las sequías, indiferente al sufrimiento humano, siguiendo su propio ritmo inexorable. Pero Dios reveló lo que ya estaba allí: el agua bajo la tierra, la provisión oculta en el lugar donde Samuel nunca habría pensado buscar. Así es como funciona a menudo. Oramos para que la tormenta termine y Dios nos muestra el refugio que estuvo allí todo el tiempo. Rogamos por nuevos recursos y Dios abre nuestros ojos a la abundancia sobre la que hemos estado parados. Pedimos cambio y Dios cambia nuestra perspectiva en su lugar. La demora no fue abandono. Samuel se sintió abandonado. Esa parte era real, ese dolor era válido. Pero sentirse abandonado y estar abandonado no son lo mismo. Dios estaba trabajando en el silencio, preparando la revelación, calculando el descubrimiento para el momento en que Samuel estaría listo para recibirlo. Quizás estás en tu propia sequía ahora mismo. Quizás estás viendo morir cosas que luchaste por mantener vivas. Quizás estás siendo tentado por ofertas que prometen alivio rápido a costa de algo precioso. Quizás Dios parece silencioso, distante, despreocupado por tu sufrimiento. Si ese eres tú, escucha esto: el silencio no significa ausencia. La demora no significa negación. A veces Dios retiene la lluvia porque te está preparando para encontrar el agua que siempre estuvo allí, oculta bajo tus pies, esperando el momento en que más la necesitarías. Confiar en Dios es el mayor tesoro, especialmente cuando todo parece perdido. La historia de Samuel terminó bien. La tierra sobrevivió. La familia sobrevivió. La fe que había sido probada emergió más fuerte que antes. Pero el final no es el punto. El punto es el medio oscuro, difícil, lleno de dudas, donde Samuel tuvo que elegir una y otra vez seguir creyendo cuando creer no tenía sentido. Ahí es donde vivimos la mayoría de nosotros. No en los comienzos dramáticos o los finales triunfantes, sino en los medios desordenados, donde el resultado es incierto y el camino no está claro. Es en esos medios donde la fe se forja, donde el carácter se construye, donde nos convertimos en las personas que estábamos destinados a ser. ¿Qué área de tu vida se siente seca ahora mismo? ¿Qué desierto podría estar escondiendo la provisión de Dios? Escribe en los comentarios: hoy elijo confiar, aunque no entienda por qué. Comparte esta historia con alguien que esté pasando por una temporada seca. Suscríbete al canal y sigue escuchando historias que te recuerden que incluso en el silencio, Dios sigue trabajando.